nuestro evento académico de este Congreso de Cambio Climático y su impacto en la salud humana y planetaria. Bueno, se ha tratado en estos días intensamente de lo que es el cambio climático, las consecuencias que tiene, la devastación de nuestro medio ambiente y la limitación que esto está condicionando en la sobrevida de la especie humana, así como de todas las especies que están integrando nuestra biosfera. Y para dar continuidad a esta última fase ya de nuestro congreso, el día de hoy, vamos a iniciar con las sesiones vespertinas y el primer profesor que tenemos en este ciclo es el ingeniero Erwin Fritz de la Horta. El ingeniero Fritz de la Horta es el coordinador del Programa de Recursos Naturales y Cambio Climático de la Academia de Ingeniería de México y él nos va a hablar de un tema de gran interés que es de apuntes sobre el cambio climático, pasado, presente y futuro. Bienvenido, ingeniero Fritz. Y como les comenté, viene el bloque de los colegas de la Academia de Ingeniería de México y aquí quiero aprovechar, reiterar nuestro agradecimiento del doctor Juan Garza, de la Academia Nacional de Medicina, de nuestro presidente, el doctor Germán Fajardo y un servidor, por la cooperación tan estrecha que tuvimos con la Academia, gracias a la intervención y a la amistad con la doctora e ingeniera Mónica Barrera. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho a la Academia Nacional de Medicina por la oportunidad de exponer parte de los trabajos que hacemos en la Academia de Ingeniería. Especialmente al doctor Carrillo y al doctor Garza por su amable aceptación, pero sí quiero mencionarles de que esto es un principio muy importante para nosotros. Gracias. Ya que estoy seguro que con el interés único de resolver un problema muy grave, vamos a participar de forma continuada. He dado el nombre de apuntes debido a que es un tema muy complejo y lo complementé con decir pasado, presente y futuro. Esto tiene que ver con algunos trabajos que hemos hecho y que nos han permitido ir aprendiendo de forma vivencial el problema del cambio climático. De hecho, voy a tener que hablar un poco del cambio climático, pero lo voy a presentar de tal forma, aunque sea el mismo tema, de una visión un tanto diferente que pueda colaborar con el trabajo que están desarrollando. Después voy a tener que hablar de la industria petrolera. Voy a dar unos ejemplos vivenciales y es importante que de forma continua siga hablando con dos proyectos que hemos trabajado y que nos van a dar partida para no tan solo dar las conclusiones, sino lograr de alguna manera colaborar de una forma muy intensa con la Academia Nacional de Medicina. Quiero mostrar estas tres láminas en donde nos da la idea de lo que es el pasado, lo que es el presente, lo que es un estudio del futuro que hacemos. El pasado es una zona de Paraíso, Tabasco, y se puede ver un manglar en el centro de la primera figura, verde, que es todo un sistema ecológico y por su propia naturaleza genera oxígeno. En la segunda fotografía se ve la refinería que están construyendo ahí y me gustaría invocar a Boltzmann, un físico-químico austriaco, en donde calcula directamente qué pasa con las radiaciones, con el calor que se genera. Entonces, de oxígeno
se va a estar generando calor en esa zona. Y por tercera gráfica que está ahí, esa es una fotografía con el sistema de la NASA, en donde calcula cuánto se va a incrementar el mar en esta zona. Como pueden ver, la parte roja es como va a estar en el año 2050. ¿Qué futuro vamos a tener nosotros con esto? Bueno, pues es que de forma definitiva, esa refinería que está ahí va a tener muchos problemas de operación si es que continúa, porque va a subir 1 metro de agua para ese año. Y el problema no es tanto ese, el problema se genera porque al elevarse el nivel del mar, todas las líneas costeras, los ríos que desembocan al mar van a tener problemas y el mar se va a empezar a meter. Con la salinidad va a destruir todavía más los temas ecológicos. Quiero mostrar esta fotografía del Sol, en donde pueden ver claramente que hay diferentes tonalidades. La tonalidad naranja, una que es muy blanca, y luego hay 2 emanaciones muy grandes, una, digamos, de la parte izquierda y otra de la derecha, en donde se ve que sale mucho material, pero que la misma gravedad lo regresa por ser un astro muy grande. ¿Pero qué pasa con eso? Bueno, eso muestra que las radiaciones son cambiantes porque el Sol es una entidad dinámica, es una entidad viva, y en la gráfica que se tiene ahí, que fue hecha desde 1880 hasta el año 2020, en la línea continua amarilla es el promedio de las radiaciones solares que generan, por la ecuación de Boltzmann, una cantidad de calor definida. Esa cantidad de calor, como ustedes pueden ver, más o menos como hasta los años 70, es muy cercana una de la otra. Pero a partir de esa época empezó un crecimiento muy grande que pues empezó a alarmar, digamos, a todos, a los científicos. Y hay 6 laboratorios que investigaron eso, y vean ustedes que en un principio pues los datos de los laboratorios no coinciden, hay dispersión, pero indudablemente al final ven una sola línea casi de un solo color. O sea, todos están viendo la misma alteración de conducta de la temperatura terrestre. Voy a presentar este diagrama, que es mucho más interesante para poder entender qué es lo que pasa. Y, digamos, el lado izquierdo está de azul, el lado derecho de rojo. Eso quiere decir que tiene que ver con la radiación que genera temperatura. La roja es la corriente al rojo, tiene una mayor longitud de onda y es más caliente. Vean ustedes algo que es muy interesante. La primera parte donde se ven esas líneas rojas corresponden exactamente a la época de la Segunda Guerra Mundial. Después aparece otra línea roja que apenas se nota, que es la Guerra de Corea. Las pruebas nucleares también son unas líneas rojas, y la Guerra de Vietnam. Eso quiere decir que hubo una gran emanación de energía. Y después de esas líneas rojas regresa otra vez a un color más claro. Eso es un principio termodinámico que se llama el principio de Le Chatelier. Le Chatelier medió en una reacción química la relación que guarda entre los reactivos y los productos, y se dio cuenta que bajo ciertas condiciones hay una constante. Si se cambian esas condiciones,
cambia la constante y en este caso se va al rojo porque hay una mayor emanación de temperatura, pero si se deja, se acaba la Segunda Guerra Mundial, por el principio del Chatelier, regresa otra vez a las condiciones normales. Eso después se llama resiliencia. Ahora, la resiliencia ya se usa por todos lados. Y si podemos usarla y hacer un símil con una persona, ya que estamos en la Academia de Medicina, podemos decir que un enfermo, que es la primera parte del rojo, cuando se le quita la causa de la enfermedad, por ejemplo, si una enfermedad infecciosa y fue tratado, regresa a su condición normal. Pero después se vuelve a enfermar, y ustedes pueden darse cuenta que a partir de un tiempo continuamente está enfermándose hasta que llega al hospital y ya de forma directa es todo rojo. Yo no podría saber si ese es un enfermo de los que aquí se mencionaron, pero que indudablemente algo está pasando. Desde el punto de vista del lado de rojo, digamos en un reactor químico, es una reacción exotérmica tan grande que ese reactor explota. Llevado aquí al ejemplo de un enfermo, espero que ese enfermo, que es la Tierra, no esté en unas condiciones similares. Esa curva que vieron ustedes de rojo, que aquí también está, empezaron a ver qué es lo que está produciendo eso, ya que no ha habido otras guerras, nada más decían había algo que estaba ocasionándolo. Y entonces se pusieron a graficar el contenido del CO2 de la atmósfera y se dieron cuenta que había una correlación enorme entre la radiación que genera la temperatura y la concentración del CO2. Eso también pasa en México y ahí lo tenemos también. Entonces, no podemos decir que fue el CO2 el que lo ocasionó, porque las correlaciones no son causales, son similitudes y no sabemos todavía qué pasó. Pero lo que encontramos en la academia es esta ecuación que está ahí, que dice que la temperatura en función del tiempo se ajusta a una función exponencial. El coeficiente de determinación de esa ecuación son 0.99, o sea, prácticamente eso está representando el fenómeno. Pero se dieron cuenta de que la temperatura aumentaba en medida de la concentración de los contaminantes del CO2, entre otras cosas. Mientras más contaminantes de la concentración sea mayor, la temperatura es mayor. Bueno, vean ustedes que lo que yo he dicho hasta ahorita no es científico, pero el laboratorio de Berkeley se puso a analizar Júpiter y una de sus lunas, vean ustedes, este puntito, ay Dios, ese puntito que anda por ahí, es Titán. Titán tiene una característica de que es 1000 veces la concentración de metano que el que tiene la Tierra. Y eso genera un espectro continuo de absorción, porque cuando hay, ya dijimos, una radiación, esa molécula la absorbe. Y pasando un cierto tiempo, al dejar de recibir eso, emana una energía. La comparación que se tiene del metano al CO2 nos da que hay una mayor absorción del metano. El metano es un hidrocarburo y eso sí es científico, porque ahí se puede ver que hay un átomo de metano que tiene... es una molécula de metano que tiene 4 átomos de carbono y 4 átomos de hidrógeno y 1 de carbono.
Lo que pasa es que esas ligaduras, cuando hay más energía, se ponen a vibrar de una forma prácticamente desordenada y asimilan ese calor. La explicación es que el calor lo mantiene a esa molécula en esas condiciones. Eso sí es demostrable y se puede duplicar. Entonces, con esto se dan cuenta de que efectivamente una sustancia que se encuentra en la atmósfera recibe ese calor y lo mantiene de tal manera que se puede reproducir el efecto invernadero. Eso nos lleva, que si estamos hablando de un hidrocarburo, vamos a hacer esta representación magnífica que hizo el CAET de la industria petrolera. El petróleo, de alguna manera, se produce en líquidos y en gases que todo el mundo conoce, pero lo interesante de esta gráfica es que el grosor de las flechas representa la cantidad relativa que hay entre el gas y los líquidos del petróleo. Entonces, el lado izquierdo podemos ver realmente una flechita chiquita que son todos los productos, digamos, petroquímicos que se generan en una refinería, y por el otro lado el gas es lo mismo. Pero ¿qué pasa con las flechas gruesas? Si ustedes leen abajo, dice son combustibles. O sea, todo ese petróleo para extraerlo y procesarlo requiere de una tecnología y un conocimiento físico-químico muy grande, pero después eso que lo tenemos ahí en forma de gasolinas, en forma de diésel, se quema. Todo el esfuerzo se va a la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, pues fíjense nada más que en la producción petróleo total podemos verlo en esta gráfica, que es muy interesante. Ya fue mostrada de alguna manera por otro colega acá. Las dos líneas de arriba es la producción de petróleo que plantean las compañías petroleras de acuerdo a la demanda del mundo. Hay una línea roja, luego hay otra línea ahí de un color más tenue. Esa línea de ese color más tenue es supuestamente el dejar de producir combustibles fósiles. Y las dos líneas que están abajo es tú debes de producir tal cantidad para mantener en el ambiente ese crecimiento de temperatura de 1.5 a 2. Entonces se dan cuenta de que hay un gap muy grande, hay una amplitud muy grande entre la producción mundial y la producción que se necesita hacer. Si no hay un cambio radical en la política de los hidrocarburos, tendremos el problema fundamental que estamos observando del cambio climático. En México podemos ver la gráfica del lado derecho, en donde la parte azul es el petróleo, la parte azul más clara es el gas, el carbón es la parte amarilla y todos los otros son producciones limpias. O sea, la producción limpia en México es una cáscara que está arriba y todo lo demás, una cantidad mucho mayor, son combustibles fósiles. ¿En qué se aplican? Bueno, pues fíjense que se aplican, pues precisamente en las que está ahí señalado, las más grandes, las de arriba, es en el transporte y la otra en la producción de energía eléctrica. Entonces el transporte es el que más usa gasolina, más diésel. Y la producción de energía eléctrica, ¿por qué genera tal cantidad de consumo? Pues porque las plantas requieren de gas, requieren de combustible y hay hasta carboníferas. ¿Qué es lo que está pasando entonces bajo ese esquema?
Bueno, esta fotografía que está ahí la tomó un satélite de la Agencia Espacial Europea. Y ven ustedes esos puntitos que están ahí abajo y esas emanaciones que salen, se llaman plumas. Y la que está en la parte de arriba izquierda es la plataforma SAP. Abajo, esa es la plataforma Apcatún. Y hay una que estaba ahí por atrás que no se ve muy bien y no sabían muy bien de dónde venía ese gas. Ese gas es metano. El metano, ya dijimos que tiene un poder 30 veces mayor que el CO2 en absorberlo, la energía calorífica. Y entonces estamos contaminando de una forma increíble. La misma agencia acepta que se está generando a la atmósfera el equivalente a 500 millones de pies cúbicos estándar por día de gas natural. Y eso equivale a una planta ecogénica de las más grandes que tiene México. ¿Qué pasa? Bueno, pues resulta que este se llama SAPC. Voy a irme rápido porque este es Apcatún. Y esta que no sabíamos qué era, es porque era un ducto submarino que se había fracturado y está generando todo eso. No tan solo es la pérdida económica, la pérdida de vidas porque hubo muertes ahí, sino es la contaminación que está generándose de una forma desmedida. Esto nos debe de preocupar mucho porque tienen conclusiones severas. Entre ellas, que estamos tapando el sol con una bola de contaminantes muy grandes. Estamos alterando la salida de los reflejos terrestres y se están quedando en la atmósfera. Eso lo que pasa directamente es que haya un incremento de temperatura muy grande. Y en esta fotografía, que a mí me parece muy buena, podemos ver en el Polo Norte cómo se desprende ese iceberg enorme y más o menos tiene como una altura de 100 metros, vean ustedes el volumen que hay hacia abajo. Y esa alberca magnífica es una fotografía de National Geographic. Se está diluyendo todo de una forma continua. El apunte que hago con esto es que el incremento de la acidez de los mares por la absorción del CO2 daña la vida marina y ocasiona la desaparición de especies. Ese es el principal problema que se está teniendo. Esto naturalmente nos lleva a decir, bueno, hay un problema muy grande en los mares, en los litorales, y ya vimos que el nivel del mar está creciendo. Y Hasselmann, que es el premio Nobel del 2021, estableció un modelo en donde demuestra claramente cuánto se eleva el mar por la absorción de los gases, el CO2 principalmente, y eleva la temperatura de forma continua. Entonces, el 30% de ese CO2 que se emana se está absorbiendo en los mares y el daño está tremendo. Entonces, lo que estamos haciendo es preguntarnos si ese efecto tan grande se puede presentar también en la Tierra. Y entonces analizamos, esto es de hace un año, el 15 de octubre del 2022, dijimos, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando con el agua. Y ven ustedes, hay un área que analiza con agua, que es una de las compañías de las instituciones de México muy importantes, y nos proporciona esta magnífica referencia. Entonces analizamos cuál era la parte que tenía
una mayor cantidad de sequía y encontramos, pues precisamente, bueno, espérenme, encontramos que es el Golfo Norte, tiene más colores, quiere decir que tiene sequías más severas en ese año. Dijimos, bueno, vamos a estudiarlo. O sea, una de las funciones importantes que queremos es romper, es no nada más, como decía el doctor Garza, registrar, ¿no? Vamos a ver qué pasa para poder hacer algo que sea fundamental. Bueno, pues resulta que encontramos cómo se incrementa la temperatura, registrado por Conagua y por el Servicio Meteorológico Nacional. Estos son datos de entidades gubernamentales que tienen esos registros desde 1985. Y lo que podemos ver del incremento de la temperatura no es 1.5, no son 2 grados, aquí son 2.2 grados que tenemos en el año 2020. ¿Cómo está ahora nuestra temperatura? Y yo no lo dije yo, eso lo copiamos de unas tablas gigantescas que tiene Conagua y que tiene el Servicio Meteorológico Nacional. Ellos tienen que tener una información real. Bueno, nos pusimos a estudiar, ahí les va. Esa cascada que está ahí es Tamul. Esa que está a mano izquierda es una divinidad, una cuestión natural increíble. La fotografía del lado derecho se tomó un año después. Esa es la misma zona de la cascada. La coloración del río ha cambiado y esto, ese campeonato de fútbol que está ahí, es la secuencia del río, que se llama río Tampaón, se junta con el río Valles y es uno de los sistemas de riego que tiene el país, equivale a 236,000 hectáreas de riego. Se llama Sistema de Riego Pujal-Coy 2. Y beneficia a 10,000 zonas de riego. Bueno, pues resulta que ese puente que está ahí, tuvieron que dinamitar una parte, porque en 1955 el ciclón Hilda y el ciclón Janet estuvo a punto el río de llevárselo, de la presión que tenía. Entonces, los trabajadores, hay un borde acá, lo dinamitaron para bajar la presión. Ese es el nivel de agua que ha existido. Ahora por ahí se ve un hilito. Bueno, ese hilito, ¿saben qué es? Es el sistema de riego. Y cuando vimos eso, dijimos, oye, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a graficar las temperaturas que se están generando desde el año 2000 y la lluvia en milímetros de agua registrada por la Conagua. Bueno, pues una crece, que es la temperatura, y la otra baja. Y el coeficiente de correlación es menos 0.86. Eso estadísticamente quiere decir que si una sube, la otra baja. Si el coeficiente de correlación es 1, es la misma. Si es menos 1, no tiene absolutamente nada que ver. Pues entonces, aquí sí tiene que ver porque provoca sequía. Entonces estamos en un problema muy serio, porque esto lo hicimos hace un año. ¿Cómo estará ahora? No quise presentar el rito que pasa por Ciudad Valles, que es un arroyo. Antes se pescaba ahí bagre. Increíble. Yo estaba en la secundaria y lo cruzábamos a nada cuando estaba crecido el río. Ahora lo pasa uno sin mojarse los zapatos. Bueno, ¿qué ocasiona eso? Vean ustedes, todos estos son reportajes que alcanzamos a escribir.
Dice lo siguiente: México no podrá sustituir para 2024, o sea, para el año que entra, las importaciones de maíz, reconoció la Secretaría de Agricultura. Por otro lado, México registra importaciones récord de granos y oleaginosas en 2023. Luego por acá México confirmó solicitud de Estados Unidos para abrir el panel de controversia del maíz transgénico. Por otro lado, hay un periódico y un reportero que se llama Miguel Barragán, ahí en Aguasteca, Ciudad Valles, del 9 de agosto, dice: sobreviene una catástrofe no solo ecológica, sino económica por la falta de lluvia. Bueno, quiero decirles que esta es un afluente del río Pánuco. Y ahora, para llevar agua a Monterrey, quieren agarrar agua del río Pánuco para irlo allá a regar. Este tipo de cosas son las que deben de alterarnos y preocuparnos. Muy bien. Yo creo, y esto lo digo yo, pueden decir que la soberanía de una nación se da solo cuando tenga la capacidad de alimentarse por sí sola y curar sus enfermedades. El hecho que estemos importando alimento, teniendo zonas agrícolas muy grandes, nos hace dependientes. No puede haber peor pérdida de soberanía que el hambre y la salud consecuentemente. Esto altera, y me altera mucho a mí. Bueno, vamos a ver el futuro. Dijimos que eran 2 estudios. Bueno, entonces fuimos a la Secretaría de Energía y les solicitamos que por favor nos dieran la información para el año 2050, que es cuando se supone nosotros no debemos de estar utilizando los combustibles fósiles. Bueno, nos dieron esta información para el año 2050. Vean esa gráfica. Los valores que están ahí son porcentajes de lo que se iba a tener, o sea, hasta eso, no sabemos cuánto se iba a producir. ¿Ya? Siga. Bueno, entonces no voy a ir muy rápido. Fíjense, la electricidad, 46%, pero no dice cuál es la fuente. El gas LP, 21%. El gas LP se usa en la petroquímica, no para quemarse. La leña va a ser utilizada, así es que hay bosques todavía, después de lo que nos mostró el doctor Sarucán, que el 2% hay, pues vamos a seguir quemando leña. Yo creo que es muy buena técnica. Muy bien. Nosotros hicimos este estudio, ya para hacerlo. Para poder contrarrestar esa ecuación exponencial, se tienen que tener inversiones tales que permitan tener un crecimiento eólico exponencial con esa ecuación que está ahí, porque es una ecuación que tiene el punto 99. La fotovoltaica ahí nos salió una ecuación cuadrática para que se disminuya el contenido de petróleo y el gas natural. Lo que estamos diciendo es un análisis estadístico multivariado para llegar a esta conclusión. Hay un 83% de que para el año 2050 se siga emitiendo 100 millones de toneladas de CO2 y vamos a llegar a una temperatura de 2.8 grados. Yo de veras les digo que quiero que esté equivocado, porque para entonces ya aquí se ha dicho que sería catastrófico que subiera la temperatura. Bueno, ya, conclusiones. Las conclusiones son: urge un cambio radical en la política hacia la transición de energía limpias y tecnologías ya probadas y rentables. Los combustibles fósiles son los principales causantes del cambio climático. Se rechaza la política de seguir utilizando los bienes de consumo energético. La segunda conclusión: México tiene la capacidad técnica de cuantificar. ¿Sí? ¿Podría hablar al micro, por favor? Sí, perdón. México tiene
la capacidad técnica para poder resolver el problema del agua. Y estamos haciendo otro proyecto en donde vamos a invitar a la Academia de Medicina y a la Academia de Ciencias para hacer un solo frente para resolver no tan solo ese problema, sino otros. Y lo que es peor, el incremento de temperatura del mar y su aumento de acidez es el mayor riesgo para los sistemas ecológicos. Entonces, estamos dándole en la torre a nuestra vida y seguimos pensando en hacer otra refinería. La ciencia y la tecnología es la base de mitigación del cambio climático. Y quiero acabar con esto. Esta es la biblioteca del Palacio de Minería, en donde un investigador mexicano encontró el libro de química de Antonio Lorenzo Lavoisier, y pensamos cómo llegó a México ese libro de química. Bueno, lo trajo don Andrés del Río como hipótesis cuando huyó vestido de mujer de la Revolución Francesa a Lavoisier, le cortaron la cabeza porque no necesitaban hombres de ciencia. Pero la persona que está ahí adelante, a través del estudio, de forma permanente, obtuvo el premio Nobel precisamente por resolver un problema climático fundamental y que salvó a la humanidad en esos términos. Es un mexicano y con esto, ahora sí que me despido, pero antes tengo que darle las gracias a la Academia Nacional de Medicina y puse su colegio antiguo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Fritz, por esta excelente charla que, como todas, nos está dando el sustento técnico-científico de lo que está sucediendo, pero además nos invita a reflexionar en lo que podemos hacer para contener este grave problema. Evitar los combustibles fósiles, salvar nuestras aguas, evitar la acidificación de las mismas, lo mostró usted muy bien y también lo comentó la doctora Prol, porque esto favorece más cambio climático, la contaminación asociada a esto, que van de la mano, más cambio climático y más enfermedad del planeta y de los seres humanos. Gracias, ingeniero Fritz, por esta excelente charla. Y bueno, para dar continuidad a nuestro evento, va a estar con nosotros el doctor Óscar Armando Monroy Hermosillo. Adelante, doctor. El doctor Monroy Hermosillo es profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, interesado y ocupado y preocupado por las alteraciones ambientales que estamos viviendo por el cambio climático, y él nos va a hablar ya de una propuesta de solución, igual como las comentó el ingeniero Prol, o que diga la doctora Prol o el ingeniero Fritz, de lo relacionado a la ingeniería en la remisión del cambio climático a nivel regional. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.